Comienza con Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y termina con bendíganos Dios. La idea de pedir a Dios que nos bendiga está completa aquí en este salmo de manera insistente. Si tuviéramos que nosotros bendecir a Dios, quiero pedirles una ayuda para que me muestren cómo sería la forma más tímida de hacerlo. Y la forma más tímida. ¿Alguien podría ayudarnos mostrando cómo sería eso? Quizás. Sí. O, ¿cuál sería la manera más efusiva de hacerlo? ¿Quién quiere hacer una demostración? Sí, ese está mejor, ya. El Dieguito ya está aprendiendo en Santa Cruz. Hacer un poco bochinchero, está bien. El salmista está expresando lo que eventualmente el corazón del hombre quiere decir. No siempre. A veces estamos muy pagados de nosotros mismos, entonces si alguien te habla de la bendición de Dios, sí levantas una ceja, ¿no? Y dices, sí, claro. ¿Quién va a decir no quiero que Dios me bendiga? Pero no es algo que te está moviendo o te está incentivando a algo así. Hemos estado viendo en la epístola a los Efesios, hemos comenzado con el capítulo 2, pero ahora vamos a retroceder. Yo sé que hemos visto el capítulo 4 también, pero ahora vamos a retroceder y vamos a ir al primer capítulo, Efesios capítulo 2. No, capítulo 1, perdón. Y yo sé que algunos de ustedes han memorizado gran parte de esto. Yo también me he propuesto y les tengo que confesar que no he podido. He podido parte, ¿no? Pero no todo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos sin... sí, ve, ya me equivoqué. Pero hasta ahí sé. Y sea un poco más, ¿no? Mi propósito era memorizar todo el pasaje. No necesitamos memorizarlo si tenemos escrito, necesitamos comprenderlo, necesitamos tenerlo en conciencia. Así que, por favor, todos los que tienen Biblia, ábranla en Efesios capítulo 1, versículo 3, y desde el versículo 3 hasta el versículo 14, dicen los expertos, se trata en realidad de un himno que tiene 3 estrofas, como todos los himnos antiguos. En este himno, el tenor general es de alabanza al Señor, pero no una alabanza simplemente en formas, sino que tiene un contenido riquísimo y profundo. Es el himno de bendición a Dios por lo que Dios nos ha dado como bendición. Ahora, la palabra bendición en nuestro idioma depende del sujeto al que nos estemos refiriendo, ¿no? Cuando Dios es el sujeto, entonces su bendición significa algo levemente diferente a cuando nosotros le bendecimos. Bendecir significa decir bien o hablar bien. Cuando nosotros bendecimos a Dios, lo que estamos haciendo es referirnos a Dios en términos positivos. Ya, por ejemplo, decimos,
qué grande y bueno es Dios. Eso es bendecir a Dios. Su realidad no mejora y por supuesto no cambia cuando nosotros bendecimos a Dios. Dios es bueno en gran manera, no importa si lo decimos o no lo decimos, Él es inmutable. Pero es diferente cuando Él nos bendice, porque cuando Él habla, crea realidad. Cuando Él nos bendice, establece la realidad. Por eso, estas palabras en el versículo 3 hacen un juego, es decir, un juego de palabras, ¿no? Dice, bendito sea Dios, y en la segunda línea, que nos bendijo. Dios sea bendito, es decir, yo estoy hablando bien de Dios porque Él nos bendijo, pero cuando Dios habla de nosotros, no es que está hablando bien, porque ya hemos visto en el capítulo 2, dice que en otro tiempo éramos extraños y advenedizos, ajenos a Dios, a los pactos, etcétera. Eso no es hablar bien, ¿no? Es decir, Dios no puede hablar bien de nosotros, porque sería falso, ¿no? No somos buenos, no somos dignos de elogios. Si Dios va a hablar de nosotros, tiene que ser de una manera realista y obviamente veraz, porque Él es veraz. Entonces, cuando habla de nosotros, lo hace en el capítulo 2, desde el versículo 11, cuando dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía, etc. Esa es la verdad. Así que Dios no habla bien de nosotros. Nos bendice creando para nosotros las condiciones y la realidad interior de bendición. Ahora veamos en qué consiste eso. Capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La palabra bendijo, que es el verbo principal ahí en este versículo, en realidad es una traducción un poquito inexacta. La traducción más exacta sería, nos ha bendecido. Nos bendijo es el pretérito indefinido. En cambio, nos ha bendecido es el pretérito perfecto. Y lo que quiere el apóstol al decir eso es una obra concluida, hecha, perfecta, y no hay forma de ver como algo que va a continuar, ¿ya? Es decir, no necesita continuar, ya nos ha bendecido. Otra vez, Pablo está diciendo, sea Dios bendito, es decir, yo hablo bien de Dios sobre la base de lo que Dios ha hecho. ¿Qué ha hecho Dios? Nos ha bendecido. Ha creado realidad favorable a nosotros. Pero si eso no fuera ya de hecho maravilloso, él agrega, con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual. ¿Puede Dios bendecirnos? Claro, porque si alguien puede, ese es Dios, ¿no? Él todo lo puede. Sí. Que nos bendiga es maravilloso, pero que nos bendiga con toda bendición espiritual,
Eso es ya incomprensible por su grandeza, por la profundidad de ese hecho. Esa bendición no tiene que ser vista en cuanto a su repercusión material. De vez en cuando alguien mira sus bolsillos y ve que están vacíos. Se acabaron los recursos. Y dice, ¿cómo puedo decir que estoy bendecido? Estoy más pobre que un gitano, ¿no? No sé si los gitanos son pobres necesariamente, pero es un dicho. No tengo nada y ¿puedo decir que estoy bendecido? Sí, porque no tiene que ver, no hay relación. Está hablando aquí de la bendición espiritual. Y luego añade, como para que entendamos bien, en los lugares celestiales. Los lugares celestiales no son bolivaristas, por si acaso, disculpen los queridos amigos que siguen al Bolívar y todo. No se refiere a eso. Los lugares celestiales es la forma de reiterar que se trata de algo espiritual. ¿Bien? Es decir, una realidad que para nosotros físicamente es imposible de captar, pero está ahí. Ahora, esto significa que tenemos toda la bendición de Dios, eso no está en duda, pero esa bendición tiene una sustancia diferente a lo que nosotros podríamos observar, captar. Y eso tiene una condición, está en Cristo. La gente quiere bendición, claro, pero quiere la bendición de acuerdo a sus estipulaciones, a sus condiciones. ¿Cómo quiere bendecirnos Dios? Eso a veces no es lo que quiere el hombre. Quiere una bendición más tangible. En los finales del siglo XX han surgido los predicadores que les han llamado los maestros de la fe, insistiendo mucho en toda su enseñanza que se conoce como la teología de la prosperidad. Algunos de esos predicadores han dicho textualmente, ¿yo para qué quiero una bendición para la vida eterna? Yo quiero bendición aquí y ahora. Quiero salud, riqueza y amor. Eso es lo que quiero aquí y ahora. Déjense de historias del cielo y todo lo demás. Suena feo, y lo estoy citando así porque esa es una de las expresiones más extremas, pero en general, la teología de la prosperidad enseña eso de forma más disimulada, más sutil y todo, pero eso es fundamentalmente. Pues tenemos que reconocer que la bendición de Dios fundamental es en lugares celestiales y es en Cristo. Y cuando comprendamos lo que viene a continuación, vamos a decir felizmente que es así, porque entonces lo vamos a apreciar bien. En el versículo 4 nos da la forma, ese es el según. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en él. Es decir, Dios mismo ha determinado a quién va a bendecir y lo ha bendecido. Esta expresión que está dada en todo este pasaje, en todo este himno, es uno de los pasajes clásicos de la teología calvinista y ha resultado sumamente irritante para los que no son calvinistas.
recuerdo una vez que tuve que ir a dar ayuda a una señora, una hermana, que estaba en problemas con su marido. Su marido estaba consumiendo una sustancia prohibida y estaba golpeándola. Entonces fui a ayudarla. Y cuando fuimos, se hizo todo un enredo y tuvimos que llevarlo hasta la policía. Él estaba muy enojado conmigo por apoyarla a su esposa, ¿no? Me insultó con todo su repertorio, me dijo todo lo que uno se podía imaginar. Cuando se le acabaron las palabras para los insultos, el último insulto que se le ocurrió para ofenderme hasta el máximo fue decirme calvinista. Y a mí me hizo mucha gracia porque en realidad para mí eso no es insulto de ninguna manera. Pero así ha sido planteado el asunto. Recuerdo hace años, hace unos 30 y pico, quizás 40 años, había un predicador de moda, un predicador que se llamaba Jimmy Swaggart, ¿no? Era muy popular porque era dueño de una cadena de programas de televisión en los Estados Unidos y se hizo muy popular. Pero tuvo una caída y entonces los periodistas hicieron su presa favorita, ¿no? Exhibiéndolo y todo. Él escribió un librito que enviaba de regalo a todo el que le escribiera, en esa vez todavía se escribían cartas, ¿no? Le escribiera pidiendo el librito. El librito se llamaba Doctrinas de Demonios, así. Y mencionaba algunas sectas falsas de por ahí y otras prácticas y enseñanzas que en ese tiempo estaban en boga. Entre las doctrinas que él mencionó ahí en su librito estaba el calvinismo. Y la razón por que incluyó el calvinismo es porque enseña la seguridad de la salvación. Y él consideraba que decir que hay seguridad de salvación, o sea, que la salvación no se pierde, eso era una doctrina de demonio. Bueno, es posible que los ánimos se caldeen porque es algo que en realidad a todos nos interesa, ¿no? Es decir, los cristianos quisiéramos tener una respuesta atinada, cierta sobre esta pregunta. ¿Puedo estar seguro de mi salvación? Y como somos pragmáticos, esperamos una respuesta sencilla, clara y contundente. Es decir, un sí o un no. Si es no, quiere decir que tú necesitas temer porque podrías perder tu salvación. Entonces, los que siguen esa forma de ver las cosas dicen, hay versículos en la Biblia donde claramente se nos manda tener temor y tomar los recaudos para no perder la salvación. Por el contrario, en el calvinismo se enseña que sí podemos contar como algo seguro con la salvación. El problema con los debates, con las discusiones, es que generalmente gana el que mejor discute, no el que tiene la razón. Porque generalmente los dos entran con una posición tan redondeada ya que no son capaces de escuchar a la otra persona y sus argumentos y sus razones. Y por eso generalmente no se puede llegar a un consenso como debía ser.
Tenemos un grupo de pastores con los que nos reunimos semanalmente y uno de los temas que recurrentemente vuelve a quedar en tapete es este, ¿no? La seguridad de la salvación. Al principio la gran mayoría rechazaba creer que hubiera alguna posibilidad de afirmar que tenemos seguridad de salvación. Ahora ya han cambiado sus posiciones, la mayoría, casi todos. Hay algunos tercos que todavía no quieren cambiar, ¿no? Y como han visto la imposibilidad de ganar en el debate, entonces se aferran a decir, es algo misterioso. Es decir, está oculto, no se puede saber. Y eso suena como un recurso de sabiduría salomónica. Es decir, no vamos a decir que el uno ganó y el otro perdió, vamos a decir que los dos tienen su razón, y parecería bien. Pero no podemos asumir una actitud así respecto a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser observada con honestidad intelectual. Tiene que ser vista y tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué dice el texto? No si me gusta lo que dice o si no me gusta, porque podría ser que no me guste. Algunos predicadores temen enseñar la seguridad de la salvación porque piensan que si enseñan simplemente que la seguridad es segura, entonces los creyentes van a decir, bueno, entonces pequemos. Pequemos nomás porque si la seguridad ya está, o si la salvación ya está segura, ¿para qué tener algún tipo de cuidado? Sí, pero es que no podemos ordenar la doctrina en base a nuestras pretensiones o en base a nuestros objetivos pretendidos. Si lo que queremos es que los creyentes se porten bien, no es enseñando que la salvación está en veremos que vamos a lograr eso. Necesitamos ver qué dice la palabra con exactitud. En el versículo 4 dice que Dios nos escogió. ¿Por qué es tan difícil aceptar eso por parte del hombre natural? Estoy utilizando el lenguaje del apóstol Pablo en 1 Corintios cuando hace la distinción entre el hombre natural, el hombre espiritual y el creyente carnal. Pero en los dos extremos están el creyente espiritual y el hombre natural. El hombre natural es el que no tiene todavía conocimiento de la salvación en Jesucristo, no ha creído y por eso es llamado así. ¿Por qué para el hombre natural es tan difícil de reconocer que Dios nos escogió? ¿Por qué? Porque hay un momento de humillación máxima. A todos nos gustaría, en lo natural, poder decir, yo decidí. Hubo un momento en que me hablaron y yo tuve para escoger las dos posibilidades, es decir, salvarme o perderme, y yo escogí sabiamente. O quizás no diga sabiamente, pero yo escogí la salvación. No, Dios escogió. Dios te escogió. Y entonces dices,
¿Cuándo me escogió? Cuando me vio que soy tan noble o tan inteligente o tan fuerte, no sé, cualquier virtud que tú creas que te adorna, ¿no? Gracias a que soy así, de esta calidad, por eso Dios me escogió. No, fíjense lo que dice. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo es cuando no existías en la realidad. Estabas en la mente de Dios, pero no en la realidad. Él ya te escogió, pero te escogió con un fin específico. Dice el versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, Dios nos escogió porque se equivocó. Porque, ¿cómo pues nos va a escoger si somos así como somos? ¿Cómo nos iba a escoger? Sí, pero eso no es posible, Dios no se equivoca. Dios no puede equivocarse, porque es Dios. Cuando te escogió, no se equivocó, porque no tomó en cuenta tus características personales, las cuales están descritas en el capítulo 2, cuando dice que antes éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, sino que nos escogió en Él. En Él, eso es, en Cristo. Ahora tiene sentido que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por tanto, es en Cristo que nos escogió. Todavía no está muy claro qué significa eso en Cristo. En Cristo es un pensamiento típico paulino que se desarrolla a lo largo del Nuevo Testamento. Uno de los versículos más hermosos se encuentra en la epístola a los Romanos, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué belleza! En Cristo. En Cristo. Esto significa que cuando Dios te vio, no vio tus características personales. No es que no pudo ver, sino que no estaba enfocado a eso. Él sabe cómo eres en realidad, claro. Pero lo que estaba viendo es a Jesucristo. Y a ti te dio en Él, con sus características. Yo tengo un amigo brasileño que es muy pequeñito y tiene pinta de debilucho. Y él hace burla de sí mismo respecto a eso. Jocosamente, ¿no? Amistosamente. Le gusta mucho manejar una moto Harley Davidson. Ustedes saben cómo son las Harley, ¿no? Son unas máquinas enormes, grandes, poderosas, y él se ha comprado una Harley auténtica, legítima, grande, 1200 centímetros de cilindrada, pesada. Me ha prestado su moto para dar una vuelta. Y yo he cometido una indiscreción.
le he preguntado, oye, ¿y cómo manejas esta cosa, no? Porque él es pequeñito. Bueno, pero se da modos y maneja todos los días y todo, no se hace ningún problema, ¿no? Y él se ha muerto de risa. A la pregunta no le ha ofendido en nada. Resulta que cuando está en su moto, él con su moto es algo impresionante. De hecho, el ruido que causa todo el aparato, ¿no? Y de cómo llega y gran parte de la gente admira pues esos aparatos, ¿no? Y yo entre ellos, por supuesto. Entonces llega el tipo en su moto y ¡wow! ¿No? ¿Qué moto? Y entonces él dice, gracias, ¿no? Como si el wow hubiera sido para él. Claro, no es para él sabe eso. Dios te ha visto en Cristo. No se ha confundido. Él ha visto bien, pero tenía un propósito en todo eso. Te ha escogido para que seas sin mancha ni arruga, para que seas santo delante de Él, para que sepas que eres totalmente de Él. Eso significa santo, apartado para Él. De vez en cuando nos preguntamos, entre las preguntas existenciales, ¿no? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué sirvo? Y a veces la gente llega al criterio, soy un desperdicio. ¿Cómo he llegado a este punto en la vida? No sirvo para nada. Yo sé que no es el caso de todos, pero algunos llegan en determinado momento y dicen, tanto esfuerzo y todo, y realmente no vale. No he logrado nada significativo. Santo para Dios. Santo para Dios, eso es todo lo contrario. Estamos acostumbrados a pensar en los términos de la nomenclatura católico-romana. Los católicos hablan de ciertas personas como santos o como santas, ¿no? Entonces hablan de San Agustín o San Ambrosio de Milán o algunos así. Y cuando uno lee la vida, la biografía de algunas de estas personas, uno reconoce realmente eran personas sobresalientes, ejemplares, dignas de admiración, algunas de ellas, ¿no? Entonces concordamos en que sí tengan algún tipo de título, ¿no? Algo así. Pero luego vemos que la gran mayoría de la gente no tiene esas características y tenemos que pensar, ¿no? Yo estoy entre esos santos. Yo no. ¿Por qué entonces Dios dice que soy santo? Porque lo que está diciendo Dios es que Él nos ha separado del resto para establecernos como suyos. Esto es mío. Todos ustedes han ido, por lo menos alguna vez, a un supermercado a comprar. La mercadería que está en el supermercado, ¿de quién es? Del supermercado, ¿no? Él la pone ofreciendo su mercadería, ¿no? La exhibe en los anaqueles, etcétera. Ahí está.
Cuando tú pasas con tu carrito y tomas algo, pones en tu carrito. Cuando está en tu carrito, ¿de quién es? ¿Del supermercado o tuyo? Todavía es del supermercado legalmente, porque no has pagado. Pero todavía el asunto no está definido, porque otra persona no puede venir y tomar la mercadería de tu carrito para poner en el suyo. Ya está en tu carrito. Y si quisiera hacer eso, tú le dices, no, un momentito, eso ya está en mi carrito, eso ya es mío. Es tuyo porque tú lo escogiste. Legalmente todavía no es tuyo porque no pagaste. Versículo 7. Yo sé que estoy saltando un poquito, pero quiero contrastar, ¿ya? Versículo 7. ¿En quién? Ese quién es el pronombre que se refiere al último sustantivo del versículo anterior, es decir, el versículo 6. Dice el amado. El amado es Jesús. Ese quién, por tanto, es Jesús. En Jesús tenemos redención por su sangre. En Jesús tenemos redención por su sangre. Redención es compra o adquisición por rescate. Hay una mercadería que mientras está siendo ofrecida le pertenece al vendedor. Hay un momento en que el comprador la toma y la tiene en su mano. Todavía no es de él hasta que se efectúa el pago. Quiero darles una buena noticia. Después de que les dé esa buena noticia, espero que vengan y me besen el anillo. Ustedes saben que es chiste eso, no sé. Pero tal vez alguien quiera besarme los pies. Claro que no espero eso. Porque en realidad yo solamente voy a decir la noticia. Yo también la escuché de otro. El verdadero portavoz de esa buena noticia es el mismo Señor Jesús. A Él sí quisiera besarle los pies por decirnos esto. Esta es la noticia. El pago ha sido efectuado. Por siglos la humanidad estaba en perdición. Legalmente, ni siquiera Dios, porque Dios es justo, podía tomarnos para sí si no hubiera sido esto. Jesucristo en la cruz pagó por nuestros pecados, pagó, realizó la compra, efectuó el depósito. El Señor Jesús, después de una agonía horrible, colgado de sus manos, sus pies, clavado en la cruz, recibió la convicción de parte del Padre y declaró solemnemente: Tetelestai. Consumado es. Consumado quiere decir el pago ha sido efectuado y el sello ha sido puesto. No hay pie atrás. Soy redimido. Soy redimido.
Y ya no tengo que saber, no soy esa lata de sardinas o lo que fuera que ha sido quitada del mostrador, del anaquel, y puesta en el carrito y todavía, ¿de quién soy? Está pensando, ¿no? ¿De quién soy? ¿Del supermercado? Bueno, hasta que no se realice el pago, todavía es del supermercado. No, pero ya está en el carrito. ¿De quién es? Yo soy de Dios. Jesucristo me ha adquirido por precio, el precio de su propia vida. Escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo y realizado el pago, es decir, hemos sido redimidos por precio de su propia sangre. ¿En quién? Es decir, en el amado tenemos redención por su sangre. ¿Qué significa eso en términos legales para nuestro beneficio? Dice, el perdón de pecados. Mis pecados han sido quitados. Eso significa. Lo que me hacía pertenecer no a Dios. Lo que me hacía ser ajeno, enemigo de Dios, eran mis pecados. Mis pecados han sido quitados, perdonados. Después que Jesucristo pagó por mis pecados, de ahí en adelante, si yo peco, necesito ir al purgatorio para pagar por los pecados que cometo después de que ya he recibido la salvación. ¿Está bien? Con nada están de acuerdo ustedes. ¿Cómo? No necesito ir al purgatorio. No existe el purgatorio en primera instancia. Ya la Biblia no habla nada de purgatorio. No hay tal cosa. Sí, bueno, pero si no existe el purgatorio, ¿qué pasa con los pecados que cometo después de haber sido perdonado? Los pecados que Jesucristo ha perdonado en la cruz son mis pecados pasados, presentes y futuros. Todos mis pecados. Por eso es que no solamente se habla en la Escritura del perdón de mis pecados, sino del hecho de que yo mismo soy perdonado. El perdón no ha sido extendido al pecado. Yo soy el perdonado. Eso es lo maravilloso. Dice que esto constituye la riqueza de su gracia. Y esa riqueza de su gracia ha abundado, o Él hizo sobreabundar para con todos nosotros. Todos nosotros hemos recibido ese perdón y esa gracia, y a eso se refiere justamente el capítulo 1 de la primera epístola de Juan que hemos estado viendo el mes anterior. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Somos perdonados. Pero podemos perder la salvación. ¿Dónde dice eso? Hay doctrinas que simplemente las tenemos que olvidar porque no surgen de la Escritura.
La salvación ha sido otorgada por la gracia de Dios sobre la base del mérito de Jesucristo, no sobre mis méritos o mis buenas acciones o cuando me abstengo de pecar o algo así. No, es por lo que Cristo ha hecho. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y el Salmo 67 que hemos leído, ¿qué dice? Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor, dice el salmista. ¿Y qué contesta Dios? Ya te he bendecido. Desde antes de la fundación del mundo. Te he predestinado para que seas mi hijo. ¿No quieren decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Oremos. Nada es comparable a tu evangelio, oh Señor. Nada es tan glorioso. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo Jesucristo. En ti estamos completos. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Jesús. Nos preguntamos al leer por qué en esa parte Pablo dice en el amado, ¿por qué no dice en Cristo simplemente? Porque no puede rehusar la utilización de una palabra de amor para ti. Nosotros también queremos decirte, Señor Jesús, tú eres nuestro amado. Te amamos porque tú nos has amado primero. Y tu amor ha sido tan efectivo. Tu amor no era de palabras. Por tu amor estamos en pie. Y vamos a seguir en el camino de salvación porque tú eres fiel. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque nos miras en Cristo. Y la elección se ha realizado así, por tu designio, por tu buena voluntad, porque nadie puede ir en contra de ella. Gracias, Señor, porque tú has determinado salvarnos y lo has hecho. Gracias porque un día te vamos a ver personalmente y vamos a besar tus pies por avisarnos que nos has amado, nos has adoptado como hijos tuyos. Gloria a tu nombre. Bendito sea el Señor. Amén.